Aquella noche no tuvo opción. Padre soltero, con cuentas atrasadas y un hijo que criar, aceptó un trabajo nocturno que nadie quería. Lo que no sabía era que, al amanecer, un billonario estaría de pie frente a su puerta, y nada en su vida volvería a ser como antes. Eduardo se despertó antes de que sonara el despertador, aunque apenas había dormido. Tenía la boca seca y los ojos hinchados, como si el cansancio ya formara parte de su cara. El cuarto seguía igual de callado que la noche anterior. Solo se escuchaba un perro ladrar a lo lejos, y el ventilador viejo que colgaba del techo hacía un golpeteo leve cada vez que giraba. Se sentó en la orilla de la cama y miró hacia el lado derecho, el espacio vacío donde antes dormía Mariana. La colcha seguía doblada igual, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Pero ya pasaron 3 meses y no volvió. No va a volver. Murió en ese choque absurdo de camino a casa, un domingo por la tarde cuando todo parecía tranquilo. Lo que más le dolía a Eduardo no era el accidente, era lo que vino después. Tener que explicarle a Nico, su hijo de 6 años, que su mamá no iba a regresar. No hubo forma buena de decirlo, solo se le quedó viendo, con los ojos llenos de lágrimas, y se fue a encerrar al baño. Desde entonces no quiso hablar del tema. La casa se sentía más grande desde que ella faltaba. Todo era más difícil, desde el desayuno hasta meter a Nico a bañar. Y Eduardo, que nunca había sido muy paciente, ahora se obligaba a tenerlo todo bajo control. Cada minuto, cada gasto, cada centavo. Mariana era la que organizaba todo, la que sabía dónde estaban las cosas, la que llevaba los pagos, la que ponía orden en el caos. Eduardo trabajaba como ayudante en un taller mecánico, pero después del accidente tuvo que dejarlo. Nico necesitaba compañía, alguien que lo llevara y trajera de la escuela, alguien que lo calmara cuando tenía pesadillas, alguien que se quedara con él mientras lloraba sin razón. El taller no esperó. Lo reemplazaron en una semana, y desde entonces todo fue cuesta abajo. Ese día, como todos los demás, preparó 2 huevos revueltos con tortillas y les puso sal de más. Se lo comieron sin hablar. Nico bajó con su uniforme arrugado y la mochila mal cerrada. Eduardo le ayudó a peinarse con agua de la llave y le amarró las agujetas como pudo. Salieron casi corriendo a tomar el camión y llegaron justo cuando la campana sonaba. Lo dejó en la reja, con un beso en la frente, y lo vio entrar caminando lento. Cuando Nico se perdía entre los demás niños, Eduardo siempre se quedaba ahí un rato, como esperando que alguien lo llamara, como si todavía tuviera algo que hacer ahí. Caminó de regreso con los hombros caídos. En el trayecto, pasó por la tiendita y le dijeron que ya debía 3 semanas. Cruzó la calle y vio al del agua, el de la pipa, anotando algo en su cuaderno. «No va a durar mucho ese tinaco», murmuró. Llegó a casa, se sentó frente a la mesa y abrió la carpeta con las cuentas. Había facturas de luz, gas, la mensualidad del refrigerador, el aviso del banco con el recargo por retraso y una nota de la escuela donde le pedían el pago pendiente de las clases de inglés de Nico. Las manos le temblaban. Revisó la cartera. 140 pesos. Una tarjeta con 36 pesos. Y ya no quedaba nada más. Se recargó hacia atrás. Cerró los ojos y pensó en Mariana, en su risa, en cómo le decía: «Tú tranquilo, yo resuelvo». Pero ahora no había nadie que resolviera. Solo él, un hombre cansado, sin trabajo, con un niño que dependía de él para todo. El celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su cuñado, otra vez pidiéndole que dejara a Nico con ellos por un tiempo. «Acá podemos cuidarlo bien», decía. Eduardo no respondió. No iba a ceder. No iba a regalar lo único que le quedaba. Más tarde se puso a buscar trabajo por internet en su celular. Se metió a todos los grupos de Facebook de la zona. Había ofertas que parecían estafas, otras que pedían experiencia o estudios que él no tenía. Había una que decía: turno nocturno, sin experiencia, pago en efectivo, zona sur. Le llamó la atención. Daba un número. Marcó. Nadie contestó. A los 10 minutos, le devolvieron la llamada. Una mujer con voz seca le pidió su nombre, edad y si tenía problemas con trabajar de noche. Eduardo dijo que no. Ella dijo que necesitaban a alguien urgente,
que fuera esa misma noche a una dirección que le mandaría por mensaje. Nada más. Eduardo preguntó si había que llevar algo. Ella dijo, solo identificación, y no llegues tarde. Colgó, sin saber si debía sentirse aliviado o más preocupado. Algo dentro de él dudaba. Pero el otro lado de él, el que veía el refrigerador vacío, la mochila de Nico descosida, el recibo de luz cortado, sabía que no podía decir que no. Esa noche era la única opción. Al mediodía, fue por Nico y en el camino no le dijo nada del nuevo trabajo. Solo le preguntó si había comido, si se había portado bien, si quería cenar hot dogs esa noche. Nico sonrió. Eduardo le revolvió el cabello con ternura. Esa sonrisa era su batería, su gasolina, lo que lo mantenía en pie. Ya en casa prepararon la tarea juntos. Se sentaron en el piso porque la mesa ya cojeaba de un lado. Nico escribía con la lengua afuera, concentrado. Eduardo no dejaba de mirarlo. Le dolía que su hijo tuviera que vivir así, con carencias, con ausencias. Pero también le daba fuerza, lo iba a sacar adelante. Como fuera. A las 7 lo bañó y lo metió a la cama. Nico no preguntó por qué se iba tan temprano. Solo pidió que le dejara prendida la lámpara. Eduardo le dijo que sí. Lo besó y le prometió que volvería antes de que saliera el sol. Le costó salir de la habitación. Se quedó en la puerta mirándolo dormir unos segundos más. A las 8:30, Eduardo se vistió con jeans limpios, una camisa sencilla y unos tenis que ya estaban algo desgastados. Agarró su identificación y anotó la dirección que le habían mandado. No conocía esa zona. Era industrial, medio abandonada. Pidió un Uber con lo poco que le quedaba en la tarjeta. Mientras el coche avanzaba por calles oscuras, Eduardo miraba por la ventana con el estómago apretado. No sabía a qué iba, no sabía qué haría, pero sí sabía una cosa: tenía que hacerlo por Nico, porque si él no lo hacía, nadie más lo iba a hacer. El Uber lo dejó frente a una barda larga, con grafitis borrosos y alambres oxidados en la parte de arriba. La entrada era una reja pesada, de esas que tienen una rendija chiquita para mirar hacia adentro. No había letreros, ni nombres de empresa, ni nada. Solo un foco débil colgando sobre la puerta, y más allá, un pasillo largo que parecía perderse en la oscuridad. Eduardo dudó unos segundos. Miró el mensaje otra vez, confirmó que era la dirección correcta y tocó la reja. Nadie respondió. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Al rato, una voz grave le preguntó desde adentro: ¿vienes por lo del turno? Eduardo respondió que sí. La reja se abrió con un chirrido que le puso los pelos de punta. Un hombre alto, con gorra y chamarra negra, lo miró de arriba abajo. No dijo ni su nombre ni nada. Solo se hizo a un lado y le indicó que pasara. Caminaron en silencio por un pasillo de concreto, flanqueado por paredes sucias y ventanas tapadas con cartón. Eduardo sentía que las paredes lo apretaban. Todo olía a humedad y químicos viejos. En el fondo, había una puerta de metal con una calcomanía rota en la esquina. El hombre la empujó y entraron a una oficina chica, con una mesa, 2 sillas y una lámpara encendida. Ahí dentro, una mujer de unos 40 y tantos los esperaba, sentada, con una carpeta abierta frente a ella. Tenía el cabello amarrado en un chongo apretado, una mirada dura y la voz seca como una piedra. Eduardo Herrera, dijo, leyendo su identificación. Aquí no hay entrevistas. Si estás aquí es porque estás dispuesto. Este trabajo no es para todos, ¿sí entiendes? Eduardo asintió con la cabeza, sin saber si debía hablar o solo escuchar. Ella siguió. Es turno completo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Nada de celulares, nada de preguntas. No se permite salir del edificio una vez que el turno ha iniciado. Y no se permite entrar a ciertas áreas. Vas a recibir instrucciones claras. Si te apegas a ellas, todo estará bien. Eduardo tragó saliva. Preguntó si era limpieza. Ella respondió que sí, en parte, pero que también era vigilancia y apoyo. El lugar había sido una fábrica en los 80, luego centro de investigación. Ahora era propiedad privada. Y desde hacía un año, nadie quería trabajar ahí. ¿Por qué?, preguntó Eduardo, sin poder aguantarse. La mujer lo miró un segundo de más y dijo:
porque la mayoría no aguanta la presión del horario. Algunos creen que ven cosas, otros se inventan excusas para no regresar. Si tú vienes con la cabeza bien puesta, vas a durar. Si no, puedes irte ya. Eduardo pensó en Nico, en las cuentas acumuladas, en el refri medio vacío. Me quedo, dijo, firme. La mujer cerró la carpeta, le pasó una hoja con letras pequeñas y una pluma. Lee esto y firma abajo. Eduardo lo intentó, pero las reglas eran muchas y algunas ni las entendía bien. Se resumían en no preguntar, no hablar con nadie, no entrar a ciertas zonas, no abandonar el edificio y seguir instrucciones sin discutir. Al final, firmó. El hombre de la gorra lo guió a otra parte del complejo. Caminaron por pasillos oscuros, pasaron por una zona que olía a cloro y otra donde el techo parecía a punto de caerse. Llegaron a una puerta con un letrero que decía «Control». Adentro había monitores de cámaras, un escritorio con un radio viejo y un par de lockers. El hombre le entregó unas llaves, una linterna y una libreta con anotaciones del turno anterior. No había reloj, ni computadora, ni sistema moderno. Todo se veía viejo, como abandonado y usado a la fuerza. Eduardo preguntó si había más personal. El hombre negó con la cabeza. «Estás solo, yo solo hago los relevos», dijo. Después salió sin despedirse y cerró la puerta con seguro. Eduardo se sentó frente a los monitores. Vio pasillos, salones vacíos, cuartos con cajas. Una cámara daba directo a una especie de salón grande con techos altos. Parecía una bodega. Todo estaba en silencio. Apenas se movía algo. Pasaron los primeros 30 minutos sin incidentes. Eduardo revisó la libreta. Había notas cortas de otras personas que habían trabajado ahí antes. Evitar área 3. No acercarse al cuarto rojo. El ruido en los ductos es normal. No responder si alguien llama por el nombre. Eduardo frunció el ceño. ¿Era una broma? ¿Una forma de espantar a los nuevos? Cerró la libreta y la dejó a un lado. A la 1 de la mañana las cámaras parpadearon por un segundo. Una pequeña interferencia. Nada grave, pero lo puso nervioso. A los 5 minutos, el radio sonó con una estática leve. Eduardo lo agarró, dijo, «Control, ¿me escuchan?» Pero no hubo respuesta. Lo volvió a poner en la mesa. Pensó en llamarle a alguien, pero recordó que no podía usar el celular durante el turno. Miró el reloj de mano que había traído y vio que aún faltaban 5 horas para terminar. A las 2 le tocaba hacer la primera ronda. Se levantó, agarró la linterna y salió al pasillo. Caminó en silencio, tratando de hacer el menor ruido posible. Sus pasos resonaban en el concreto. Cada eco parecía más fuerte. Recorrió el área 1, luego el área 2. Todo estaba en orden. En el pasillo del área 3, justo donde la nota decía que evitara, se detuvo. Algo en el ambiente era distinto. El aire se sentía más denso, como si algo lo apretara por dentro. Dio un paso, luego otro. Escuchó un chirrido lejano, como de una silla moviéndose. Alumbró con la linterna. Nada. Las paredes parecían más cerradas, más frías. Dio media vuelta y regresó al cuarto de control sin revisar más. Se sentó otra vez. Puso la linterna sobre la mesa. Se frotó la cara. Era su primer noche y ya se sentía agotado, pero más que cansado, se sentía inquieto. No podía explicar por qué. No había pasado nada realmente raro, pero el silencio del lugar, el eco de todo, la sensación de que había algo más en ese edificio, algo no estaba bien. A las 4, volvió a revisar las cámaras. Todo igual. Pero una de ellas, la que daba al pasillo del área 3, tenía una manchita en la esquina de la pantalla. Eduardo pensó que era polvo, pero cuando se acercó bien, notó que la mancha parecía moverse. Parpadeó. Ya no estaba. Cerró los ojos. Tal vez era el sueño. Tal vez era su cabeza. Cuando dieron las 6, el radio volvió a sonar. Esta vez era el hombre de la gorra. «Listo, ya puedes salir. Te veo en la entrada». Eduardo salió del cuarto. Caminó hacia la reja con pasos lentos. El sol apenas comenzaba a salir. Allá afuera el mundo seguía. La ciudad se despertaba. Pero adentro de ese lugar, algo no cuadraba. No dijo nada. No preguntó nada. Recibió un sobre con el pago de la noche. En efectivo. Exacto. Sin recibo.
sin firma. El hombre lo miró serio. «Si quieres volver, ven antes de las 10», le dijo. Eduardo se guardó el dinero y comenzó a caminar hacia la avenida, donde pasaban los camiones. No sabía si volvería, no sabía si quería, pero algo le decía que ese lugar no lo iba a soltar tan fácil. Eduardo llegó a la entrada 10 minutos antes de las 10. No estaba seguro de por qué había decidido regresar. Tal vez por el dinero en efectivo, tal vez por la promesa de que sería solo otro turno más, o tal vez por el miedo a no tener nada más. Se quedó parado frente a la reja esperando. El mismo foco seguía encendido, titilando. El mismo silencio. Tocó 2 veces. Esta vez no tardaron en abrir. El que salió no era el mismo de la noche anterior. Este era un señor de unos 60 años, con barba blanca bien recortada y una gorra gris. Traía un suéter de lana, pantalón de mezclilla y una mirada directa, pesada. Le abrió sin decir nada, pero en cuanto Eduardo dio 2 pasos hacia adentro, el señor cerró la reja tras él y habló. «¿Nuevo?», preguntó. Eduardo asintió. «¿Te dejaron las reglas?». «Sí», respondió Eduardo. El señor lo miró sin moverse. «¿Las leíste bien?». Eduardo dudó. «Sí, bueno, algunas estaban medio raras». El señor soltó una media sonrisa que no era del todo amable. «Aquí todo está raro, pero si te callas, haces lo que se te pide y no te metes donde no debes, todo bien. Si no, duras una noche». Se presentó sin dar la mano. «Julián, pero me dicen don Julián aquí. Yo me encargo del personal nocturno». Le hizo una seña para que lo siguiera. Caminaron por el pasillo largo. Don Julián hablaba mientras avanzaban. Este edificio era parte de una planta vieja. Luego lo agarraron para otros usos. Nunca dijeron bien para qué. Hay zonas que nadie toca. Están cerradas por algo. Y no porque estén en mal estado, sino porque se necesita tener ciertos permisos. Tú no los tienes, nadie los tiene. Llegaron a un cuarto donde había una mesa con café en un termo, un microondas y un sillón viejo. Este es el único lugar donde puedes descansar. Nada de andar caminando sin motivo. Haces tus rondas, regresas aquí, te sientas, esperas. Si escuchas algo, anotas. Si ves algo raro, no toques. Solo anota. Todo se reporta al final del turno. ¿Entendido?». Eduardo dijo que sí. Don Julián lo miró otra vez con esa cara de quien ya vio a muchos antes. Los que entran con curiosidad duran menos. Este lugar huele cuando alguien viene con ganas de saber más de lo necesario. Tú nomás haz tu parte. Y si ves algo que no entiendes, tampoco intentes entenderlo. Solo aléjate. Luego lo llevó de nuevo a la sala de monitores. Todo seguía igual. Las pantallas en blanco y negro, la radio, el escritorio con la libreta, el ambiente frío. Don Julián dejó una linterna nueva sobre la mesa. Las luces del área 4 fallan seguido. No te asustes. No pasa nada si no entras ahí. Después sacó un papel doblado del bolsillo y lo puso frente a Eduardo. Era un croquis del lugar, dibujado a mano. Tenía zonas marcadas con letra roja. A1, A2, A3 y hasta A6. Algunas tenían una cruz. Otras estaban rayadas. Solo 2 estaban en verde. Solo patrullas estas 2, A2 y A5. Nada más. Si por error te metes a otra, te regresas en cuanto lo notes. ¿Está claro? Eduardo lo miró, más confundido que nervioso. ¿Y qué hay en las otras? Don Julián lo vio fijo. No te interesa, y no vas a ir. Se quedó unos segundos en silencio, como si quisiera decir algo más, pero no lo dijo. En lugar de eso, miró el reloj de su muñeca. Ya casi es hora. Regreso a las 6. No te duermas. No abandones el puesto, y si alguien toca la puerta, no abras. Nadie más debe estar aquí de noche. Con eso se fue. Eduardo se quedó solo otra vez. El silencio regresó. Las luces del cuarto eran tenues, y el sonido del ventilador sobre él apenas se escuchaba. Se sentó, miró las cámaras. A2 era un pasillo con oficinas vacías. A5 era una zona de almacén con cajas apiladas. Todo estaba quieto. Tomó la libreta y hojeó las notas. Las de don Julián eran precisas. Horarios, recorridos, marcas de humedad en paredes, bombillas fundidas. Todo técnico. Pero más atrás había hojas con cosas distintas. Un nombre escrito varias veces. Valeria.
También frases como no dejar que entre o otra vez en el pasillo, sin zapatos. Eduardo no entendía. Pasó la hoja. En otra había dibujado un ojo, solo un ojo, grande, en medio de la página. La tinta estaba corrida. Trató de concentrarse en el croquis. A las 11 hizo su primera ronda. Agarró la linterna, la llave del almacén y salió. El pasillo estaba más frío que el día anterior. Caminó hacia A2. La linterna iluminaba solo lo justo. Las paredes tenían marcas, como si alguien hubiera rayado con uñas o cuchillos, pero eran viejas. Nada nuevo. Avanzó por las oficinas. Algunas tenían escritorios cubiertos con sábanas, otras estaban vacías. Todo parecía congelado en el tiempo. De pronto, escuchó un golpe seco. Se detuvo. Silencio. Caminó un poco más y al dar vuelta en un pasillo, algo lo hizo detenerse. Una de las puertas se movía sola, como si alguien la hubiera empujado. Se acercó despacio, puso la mano en la perilla. Dudó. Recordó lo que dijo don Julián. No entrar. Pero esa sí era parte de A2. Abrió. Dentro había una silla, una lámpara rota en el suelo y un pizarrón con garabatos. Nada más. La ventana estaba abierta. Tal vez fue el viento. Cerró con seguro y regresó a su ruta. Caminó hasta A5. Esa zona olía a cartón mojado. Las cajas estaban apiladas hasta el techo. Algunas tenían etiquetas antiguas. Se escuchaba un zumbido. Tal vez una máquina que seguía encendida. Eduardo se acercó a una caja y notó que tenía manchas oscuras. No quiso tocarla. Siguió caminando hasta el fondo, donde había una puerta cerrada con cadenas. No debía entrar ahí. No tenía llave. Pero notó que alguien había puesto una nota en el suelo. Una hoja arrugada. La agarró. No decía nada. Solo tenía un dibujo, como de una mano con los dedos abiertos. La guardó en la libreta y regresó a la sala de control. Cuando se sentó otra vez, ya eran casi las 2. Vio las cámaras. Todo normal, pero en una de ellas, la del almacén, notó algo raro. Una caja que antes estaba cerrada, ahora tenía la tapa abierta. Miró fijamente. Juraba que no la había tocado. Retrocedió el video. No podía. El sistema no tenía grabación, solo transmisión en vivo. El radio sonó de pronto, pero no fue don Julián. Era otra voz, suave, femenina. ¿Ya viste lo que hay debajo? Eduardo se congeló. ¿Quién eres?, dijo. Silencio. Volvió a sonar. ¿Ya viste lo que hay debajo? Eduardo agarró el radio. Lo apagó. Se quedó mirando el monitor con el estómago apretado. Pensó en irse, pero ya eran las 4. Solo 2 horas más. Se recostó un poco. Cerró los ojos solo un instante. No quería dormirse, pero se rindió por un segundo. Y en ese segundo, sintió que alguien caminaba detrás de él. Se levantó de golpe. No había nadie, pero sobre la mesa, al lado de la libreta, había una hoja nueva. Una sola palabra escrita con lápiz en letras temblorosas. No. Esa mañana, Eduardo salió del turno sintiéndose raro. No solo por la nota, ni por la voz en el radio, ni por la caja abierta. Era otra cosa. Una sensación como si hubiera dejado algo sin cerrar bien, como cuando sales de casa y no recuerdas si apagaste la estufa. Pero ahí no había estufa, ni ventanas abiertas. Solo un silencio incómodo que le pesó todo el día. Llegó a casa, saludó a Nico, lo abrazó con más fuerza que otras veces, y aunque intentó actuar normal, su hijo lo miraba con esa cara de niño que no dice nada, pero todo lo nota. No preguntó por el trabajo, solo le pidió que le contara un cuento antes de dormir. Eduardo inventó una historia de robots que ayudaban a la gente a buscar a sus seres queridos. Cuando Nico se quedó dormido, Eduardo se quedó mirándolo. Tenía miedo. No sabía de qué, pero lo tenía. Durmió mal. Soñó que caminaba por pasillos sin techo, con luces que prendían y apagaban solas, y voces que lo llamaban desde los ductos. Soñó que alguien lo observaba desde dentro de las cámaras, que la libreta se llenaba sola con frases que no había escrito. Despertó sudando, con el corazón acelerado. Faltaban 2 horas para irse al trabajo. Se sentó en la cocina, tomó café frío y pensó en no regresar. Pero al revisar su cartera, volvió a la realidad. Le quedaban 80 pesos. Le debía a la tiendita.
Nico necesitaba útiles, y no había de otra. A las 9:30 tomó el camión. Esta vez no pidió Uber. Caminó el último tramo con el estómago revuelto. En la entrada lo esperaba don Julián. No dijo hola ni buenas noches. Solo abrió la reja. Le dio una bolsa con una torta envuelta en papel aluminio y le dijo: «Te ves más pálido que ayer. Come algo». Eduardo la agarró sin decir nada. Don Julián lo miró como si supiera más de lo que decía. «¿Dormiste?». Eduardo asintió. «¿Vas a decirme qué fue lo que encontraste?». Eduardo negó. «Entonces sigue igual. No preguntes. No respondas. Si algo te habla, no contestes. Si ves algo raro, no lo toques. El turno es largo, pero todo se calma si tú te calmas». Después se fue. Eduardo entró a la sala de monitores, se acomodó en la silla y se quedó mirando las cámaras. Todo igual. Cajas, pasillos, oficinas viejas. Comió la torta sin hambre. Mientras masticaba, notó que la cámara del área 3 estaba apagada. Aparecía en negro, como si no tuviera señal. Revisó los cables. Todo bien. Pensó en reportarlo, pero don Julián ya había dicho que no se metiera con eso. A las 11 hizo la primera ronda. Caminó con la linterna por el pasillo de A2. En la pared había una nueva mancha, como si alguien hubiera lanzado café y no lo hubieran limpiado. No la recordaba de la noche anterior. Cuando regresó al área de descanso, algo llamó su atención. Una de las lámparas del techo, que siempre había estado apagada, ahora estaba encendida. No parpadeaba. No parecía recién cambiada. Simplemente estaba encendida. Y no había interruptor ahí cerca. Caminó hacia ella. Miró alrededor. No había nadie. Se subió en una silla para ver si tenía sensor. Nada. Bajó y se alejó. Dejó que pasaran unos minutos. Luego regresó a mirar. La luz seguía encendida. Sacó su celular para tomarle foto, pero recordó que estaba prohibido usarlo en el turno. Guardó el teléfono y anotó en la libreta: luz en pasillo A2 encendida. Antes estaba apagada. No hay interruptor. Al volver a la sala de control, otra cámara fallaba. Ahora era la del almacén. Parpadeaba como si alguien la estuviera golpeando. El radio emitía un zumbido suave, como si alguien soplara cerca del micrófono. Eduardo bajó el volumen. Revisó las otras cámaras. En una de ellas, la del cuarto de descanso, la lámpara ya no estaba encendida. Volvió a mirar la libreta. Nada nuevo. Pensó que tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez el sueño lo estaba afectando. A la 1:30 salió de nuevo. Esta vez fue directo al área 5. Las cajas seguían igual, pero notó que una estaba volteada, como si alguien la hubiera empujado. No era la misma que se había abierto antes. Era otra. Se acercó. No tenía etiqueta. Estaba vacía. Solo tenía dentro una hoja arrugada con una palabra: «Detente». Eduardo sintió que se le apretaba el pecho. Guardó la hoja en la libreta. Caminó hacia el fondo del almacén, donde estaba la puerta con cadenas. Ahí no había que entrar. Lo sabía, pero algo lo jalaba. No para entrar, solo para mirar. La puerta seguía igual, cerrada, las cadenas firmes, pero en el suelo había tierra, como si alguien hubiera salido de ahí, o entrado. Eduardo alumbró con la linterna. Había huellas, pequeñas, como de un niño descalzo. Regresó a la sala de control con la cabeza dando vueltas. Se sentó, miró las cámaras. Las huellas no se veían en ninguna, pero la lámpara que se había apagado ahora estaba encendida otra vez. Solo esa. Y en esa imagen, algo más. Una silueta, una sombra en la pared. Eduardo parpadeó. Ya no estaba. Avanzó el video. No podía. No había grabación. Solo imagen en vivo. Se acercó a la pantalla. Nada. Retrocedió, se sentó de nuevo. Le temblaban las manos. A las 3, el radio volvió a sonar. Esta vez era don Julián. ¿Todo bien? Eduardo tragó saliva. Sí, pero hay una luz que se enciende sola. Silencio del otro lado. Luego, la voz grave. No te preocupes por las luces. Solo asegúrate de que las puertas estén cerradas. Las luces no hacen daño. Eduardo quiso preguntar más, pero la señal se cortó. A las 4, Eduardo revisó las cámaras por última vez antes del descanso. Todas las luces normales, pero cuando volteó hacia la mesa,
Ahí estaba, una hoja nueva. Alguien la había dejado mientras él miraba los monitores. No había escuchado nada. No había puertas abiertas. Nada. Solo la hoja. Esta decía algo distinto. En tinta roja, con letra grande. No enciendas la luz del cuarto 3. Eduardo se quedó helado, porque esa lámpara que se prendía sola estaba justo en ese cuarto. Esa noche, Eduardo llegó con el estómago revuelto. Todo el camino en el camión sintió un peso raro en el pecho, como si algo le estuviera apretando desde dentro. No era solo cansancio ni sueño, era otra cosa, una incomodidad que ya no se quitaba. Lo peor de todo es que, a pesar del miedo, algo dentro de él lo empujaba a seguir viniendo. Algo que no sabía si era necesidad o pura obsesión. Don Julián ya lo esperaba en la entrada. No le dijo nada, solo abrió la reja. Le dio una linterna más potente que la anterior y un termo con café. Eduardo la aceptó sin hablar. Caminaron juntos hasta la sala de monitores. Antes de irse, don Julián se detuvo en la puerta. Hoy no vayas al área 3. No importa lo que veas. Ni te acerques. ¿Estamos? Eduardo, que ya iba a sentarse, levantó la mirada. ¿Por qué? Don Julián se acercó. Porque hoy es 15. Y cada 15 pasan cosas. Eso es todo lo que necesitas saber. Luego se fue, cerrando la puerta con ese sonido que a Eduardo ya le parecía una sentencia. Encendió el termo, tomó un sorbo. Estaba caliente, amargo, pero lo mantendría despierto. Se sentó frente a las cámaras. Todo se veía normal, pero apenas pasaron 20 minutos, notó algo raro en la cámara del pasillo central. Una figura, parada al fondo. No se movía. Eduardo entrecerró los ojos. No era un reflejo. Era alguien. Se levantó de inmediato, agarró la linterna, pero antes de salir pensó, no voy a hacer ninguna estupidez. Volvió a mirar la pantalla. La figura seguía ahí, parada, como si supiera que la estaban viendo. Y lo peor es que parecía estar de espaldas. No se le veía la cara. Eduardo se acercó más a la pantalla. No podía distinguir bien, pero algo en la postura le parecía extrañamente familiar, como si lo conociera. Se alejó un poco, respiró hondo y se frotó la cara. Al volver a mirar, la figura ya no estaba. El pasillo aparecía vacío. Cambió de cámara. Revisó todas. Nada. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Eduardo se recargó en la silla. Cerró los ojos un momento, pero al abrirlos, en el monitor del área 5, ahí estaba otra vez, ahora más cerca. Seguía de espaldas. Mismo suéter oscuro, mismos jeans. Y entonces Eduardo se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Esa ropa era igual a la que él traía puesta. Se levantó de golpe, caminó por el cuarto, como queriendo pensar. Miró su reflejo en la pantalla negra del monitor apagado del fondo. El mismo corte de cabello, la misma estatura. Se acercó a la cámara del área 5. La figura ya no estaba. Cambió a otra. Nada. Cambió otra vez, y en la cámara del cuarto de descanso, ahí estaba, sentado, en el mismo sillón donde Eduardo se había sentado anoche, las manos juntas, cabeza baja. Eduardo sintió que le costaba respirar. Era él, viéndose a sí mismo desde fuera. Un segundo después, la imagen parpadeó y desapareció. Temblando, agarró la libreta y buscó las notas anteriores. Había dibujos, anotaciones raras, palabras incompletas. Una página decía, hoy se sentó donde yo estuve. El mismo reloj, el mismo gesto. No soy yo, pero parece que sí. Eduardo la cerró. Se levantó, fue al baño. Se echó agua en la cara. Volvió, todo en silencio. La sala de monitores estaba igual, pero la silla donde se había sentado estaba girada hacia la puerta. Eduardo no la había dejado así. Volvió a sentarse, con la linterna en la mano. Algo no estaba bien. El reloj marcaba las 2. Revisó las cámaras. Todo parecía en orden, pero cuando llegó a la del almacén, notó otra cosa. En una de las estanterías había un espejo. Nunca lo había visto antes. Estaba colgado en una pared al fondo. Aparecía borroso por el ángulo, pero reflejaba parte del pasillo. Eduardo amplió la imagen. Ahí estaba otra vez, el reflejo de alguien caminando. No se veía el cuerpo directo.
solo el reflejo, como si caminara detrás de las cajas. La imagen se movía lento. Al llegar al borde del espejo, desapareció. Eduardo ya no sabía si era real o su cabeza. Se levantó, abrió la puerta del cuarto y caminó hacia el almacén. Usó la linterna para iluminar bien. Todo estaba como siempre. Cajas, humedad, ese olor a cartón viejo. Llegó hasta el fondo. No había espejo. La pared estaba vacía. Pasó la luz por cada rincón. Nada, ni un clavo, ni marcas. Entonces, ¿qué fue lo que vio en la cámara? Regresó más rápido. Al entrar al cuarto, el monitor del almacén ya no mostraba el espejo, solo la pared lisa. Eduardo se quedó parado frente a la pantalla sin moverse. De pronto, el radio emitió un solo sonido, un clic, luego, una voz, fuerte, grave, con eco. «No te mires». Eduardo agarró el radio. «¿Quién eres?» Silencio. Nada más. Volvió a sentarse. Miró el monitor donde antes estaba la figura sentada. Ahora, en la imagen, el sillón estaba vacío, pero en la mesa, justo ahí donde él dejaba la libreta, había una foto en blanco y negro. Se acercó a la pantalla. Era una imagen antigua, un hombre y un niño. El hombre lo cargaba en brazos. No se les veía la cara, pero el niño tenía el mismo corte de cabello de Nico. Y la ropa era la camiseta de los dinosaurios que tanto le gustaba. Eduardo se paró, caminó de un lado a otro, abrió el locker, vacío, volvió a la mesa, revisó la libreta. No había foto, nada había cambiado en el cuarto, y sin embargo, ahí estaba en la cámara. La imagen seguía, la foto sobre la mesa. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. A las 5, el radio sonó por última vez. Esta vez fue don Julián. «Quédate donde estás. No salgas. La figura ya pasó. No la sigas. No le hables. No la reconozcas». Eduardo no respondió. No podía. Tenía la boca seca. Solo vio como una sombra pasaba frente a una de las cámaras. No caminaba. Deslizaba. Sin rostro. Sin pies. Como un eco de alguien que alguna vez estuvo ahí. Y justo antes de que se acabara el turno, una nueva hoja apareció sobre la mesa. No había escuchado pasos. No se abrió la puerta. No sintió nada. Solo estaba ahí. Una palabra, escrita con marcador grueso. «Ya viene». Eduardo llegó a casa con los ojos rojos y los pies arrastrando. Nico estaba dormido en el sillón, abrazando su peluche azul con forma de dinosaurio. La tele seguía prendida, en volumen bajito. En la pantalla, dibujos animados que se repetían sin sentido. Lo cargó con cuidado, lo llevó a su cuarto y lo acostó. El niño murmuró algo mientras dormía, pero no se despertó. Eduardo le acomodó la cobija, le dio un beso en la frente y apagó la lámpara. Se quedó un rato parado frente a la puerta. Cerró los ojos y respiró hondo. El corazón seguía acelerado, como si el turno no hubiera terminado todavía. Durmió unas horas, pero no descansó. Despertó a mediodía, con dolor de cabeza, sin recordar bien qué había soñado. Fue a la cocina, sirvió cereal en 2 platos y esperó a que Nico se levantara. Mientras desayunaban, el niño lo miró con cara seria. «Papá, en la noche entró alguien a la casa». Eduardo dejó de masticar. «¿Cómo? ¿Qué viste?» Nico bajó la mirada. «No sé, solo escuché pasos, pero no se oían como de personas normales. Era como si alguien caminara arrastrando los pies». Eduardo sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. «¿Y viste algo?» Nico negó. «Solo la sombra en la pared, muy grande». Eduardo tragó saliva. Intentó no mostrar miedo. «Fue un sueño, mi amor. Estabas dormido». Nico lo miró fijo. No estaba dormido. Después se quedó callado y siguió comiendo. Ese día no pudo concentrarse en nada. Pensaba en las cámaras, en la figura que se aparecía y desaparecía, en la foto que vio en la pantalla, en el mensaje de «Ya viene». Cada detalle lo traía de vuelta al mismo punto. No entendía nada, pero algo raro estaba pasando. Y lo peor, se estaba metiendo en su casa. No sabía si era real o estaba perdiendo la cabeza. Pero Nico no mentía, y eso lo asustaba más que todo lo demás. Esa noche,
Al llegar a la reja del trabajo, no había nadie esperándolo. Tocó 2 veces. Nada. Esperó. Tocó otra vez. A los pocos segundos la reja se abrió sola. Nadie al otro lado. Eduardo dudó, pero entró. Caminó despacio. El pasillo se sentía más oscuro, más frío. Llegó hasta la sala de monitores. Estaba encendida, las cámaras funcionando, el radio sobre la mesa y una nota pegada en la pantalla. «Esta noche no te levantes». Eduardo la leyó 2 veces. Le dieron ganas de arrancarla, pero la dejó ahí. Se sentó. El reloj marcaba las 10:05. Todo parecía igual, pero no lo sentía igual. A las 11, algo en la cámara del área 4 llamó su atención. Era un reflejo, algo pequeño, que brillaba por segundos y desaparecía. Se acercó. En uno de los cuartos había una ventana rota, y en el vidrio, una figura parada. Solo se veía en el reflejo. Dentro del cuarto no había nadie, pero en el vidrio, alguien estaba parado ahí. Era una silueta quieta, de espaldas, sin rostro visible. Eduardo parpadeó. La figura seguía ahí. No se movía, no reaccionaba, solo estaba. Le apuntó con la linterna a la cámara. Nada cambió. Volvió a mirar la pantalla. Ahora la figura estaba más cerca del vidrio. Ya no era una silueta lejana. Se veían los hombros, el contorno de la cabeza y algo más. En el reflejo parecía que tenía una sonrisa, pero una de esas raras como dibujada con tiza en un pizarrón, torcida. Eduardo retrocedió en la silla. El corazón le latía fuerte. Cambió de cámara. Cuando regresó a la del vidrio, ya no había nada. Ni reflejo, ni figura, ni sonrisa. Solo la ventana rota y el cuarto oscuro. Se levantó, caminó al baño, se echó agua en la cara. Se miró al espejo por unos segundos, pero en lugar de calmarse, sintió otra vez esa incomodidad, como si su reflejo lo mirara más tiempo del necesario. Se dio la vuelta y regresó a la sala. A las 12, el radio emitió un sonido extraño. No era voz, era como si alguien raspara el micrófono con un clavo. Un ruido seco, lento, que lo puso tenso de inmediato. Lo apagó. Miró la libreta. Nada nuevo, solo las hojas de antes. La de no seguía ahí. La de ya viene, también. Todo igual, o casi, porque en la hoja donde había anotado sus primeras rondas, había una nueva frase escrita con tinta negra. No estás solo. Eduardo supo que él no había escrito eso, ni con esa letra, ni con esa tinta. La mano le tembló. Se sentó otra vez frente a los monitores. Cerró los ojos solo un momento. Los volvió a abrir. Y entonces en la cámara del área 1, la más cercana a la entrada, ahí estaba otra vez, la figura, pero ahora de frente, parada bajo una luz. La cara no se distinguía bien, como si algo la cubriera. Eduardo se levantó, dio un paso hacia atrás. El corazón le golpeaba el pecho como martillo. No podía dejar de mirar. Algo en esa figura le resultaba familiar. La forma de los brazos, el cuello, el cuerpo. Era como verse a uno mismo, pero deformado. Y entonces, en la pantalla, la figura levantó una mano, lentamente, y señaló hacia la cámara. Eduardo soltó la linterna, retrocedió hasta chocar con la pared. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Se acercó, puso la cara cerca del monitor. Nada, solo el pasillo vacío. El radio volvió a encenderse solo. Una voz suave habló. «No abras la puerta». Eduardo no respondió. Su mano temblaba. Y justo en ese momento, escuchó algo. Allá afuera, en el pasillo real, no en las cámaras. Pasos, lentos, arrastrados, como los que Nico había descrito esa mañana. No quiso moverse. Se quedó quieto. No respiró. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del cuarto. Silencio, total, hasta que algo rozó el vidrio, como si alguien pasara la uña por el otro lado. Eduardo se acercó sin pensar. Miró el vidrio. No había nadie, pero cuando la luz del monitor brilló, lo vio claro. Ahí estaba, una figura reflejada en el vidrio, parada detrás de él, sonriendo. Exactamente igual al reflejo en la cámara. Mismo rostro borroso, misma sonrisa torcida. Se volteó en seco. No había nada, nadie, solo el eco de su respiración. Cuando miró otra vez el vidrio,
Ya no había reflejo, pero en el marco de la ventana, alguien había escrito con el dedo sobre el polvo: «Ya entro». Esa noche, desde que Eduardo puso un pie en la entrada del complejo, supo que algo estaba diferente. No había nadie en la reja. Nadie lo recibió. La puerta estaba entreabierta. El foco de arriba no parpadeaba como siempre. Estaba apagado. Todo el pasillo estaba en penumbra. Solo se escuchaba el viento colarse entre los espacios rotos del edificio. Eduardo se detuvo unos segundos. Dudó. Pensó en dar media vuelta. Pero entonces recordó la voz del radio, las notas en la mesa, el reflejo en el vidrio. Ya no se trataba solo del dinero. Ahora quería entender. Quería saber por qué lo habían elegido. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué él? Entró despacio. Caminó con la linterna en la mano, apuntando al suelo. No quería ver más de lo necesario. No había señales de don Julián por ningún lado. El cuarto de monitores estaba encendido. Entró. Todo parecía normal. Las pantallas funcionando, el radio sobre la mesa, la libreta donde la había dejado. Pero algo le llamó la atención. En la silla donde siempre se sentaba, había una botella de agua abierta, como si alguien ya hubiera estado ahí antes. Se acercó, la tocó. Estaba fría. Se sentó sin tocar la botella. Encendió el termo que había llevado de casa. Esta vez no hubo nota pegada. No había advertencia. Solo una extraña sensación de que no estaba solo. Revisó las cámaras. La del área 3 seguía sin señal. Las demás mostraban pasillos vacíos, cajas, puertas cerradas. Todo como siempre. Hasta que llegó a la cámara del salón grande. Ese que nunca patrullaba porque no tenía permiso. Ahí, en medio del espacio, había una silla. Solo una. Y sobre ella, una linterna encendida. Pero nadie alrededor. Eduardo se inclinó hacia la pantalla. No recordaba haber visto esa silla antes, ni esa linterna. Cambió de cámara. Volvió a esa. La luz seguía encendida. Entonces, una sombra cruzó por atrás. Solo un segundo. Apenas un movimiento. Eduardo se levantó de golpe. Caminó en círculos. Se frotó la cara. Luego se sentó otra vez. No podía dejar que el miedo lo controlara. A la 1 de la mañana, el radio soltó una interferencia fuerte. Luego se escuchó un clic y una voz. No era la de don Julián, era una voz más joven, más aguda. «Tienes que bajar al sótano». Eduardo respondió de inmediato. «¿Quién eres?» Silencio. Luego la misma voz. «Al fondo del pasillo del área 2. Puerta azul. Baja. Solo esta noche». Eduardo agarró la radio con fuerza. «No voy a moverme hasta que venga don Julián». Pero la señal ya se había cortado. Se quedó quieto. Miró el croquis que aún tenía. Efectivamente, al final del área 2 había una puerta azul, pero estaba marcada con una X. Nunca había ido hasta allá. Nunca se había acercado. Ahora no podía dejar de pensar en ella. Pasaron 10 minutos. Luego, 20. Las cámaras no mostraban nada nuevo, pero en su cabeza, la idea de esa puerta lo estaba volviendo loco. A la 1:40, agarró la linterna, la libreta y bajó al pasillo del área 2. Caminó con cuidado. No hacía ruido. Pasó por oficinas vacías, escritorios cubiertos de polvo, ventanas cerradas. Al final del pasillo, tal como decía el mapa, estaba la puerta azul. No tenía candado, solo una perilla vieja. Eduardo dudó. Pensó en Nico, pensó en Mariana, pensó en todo lo que había visto y escuchado en ese lugar. Luego puso la mano en la perilla. La giró. La puerta se abrió sin hacer ruido. Adentro, una escalera de concreto descendía hacia la oscuridad. Olía a humedad, a metal oxidado. Bajó despacio, un escalón a la vez. La linterna alumbraba poco. Las paredes estaban manchadas, como si el agua hubiera corrido por ahí durante años. Al llegar al fondo, encontró un pasillo estrecho. No sabía que eso existía ahí abajo. En los planos no aparecía. Las luces del techo parpadeaban, algunas prendidas, otras muertas. Caminó sin hacer ruido. Cada paso parecía más pesado. Al fondo del pasillo había una puerta entreabierta. De dentro salía una luz suave, como de lámpara vieja. Eduardo empujó la puerta. El cuarto era chico. Había una mesa de metal, 2 sillas y una lámpara encendida.
En una de las sillas, alguien estaba sentado. Una mujer, de cabello corto, suelto, con un suéter oscuro. Al verlo no se sorprendió, solo lo miró. «Te tardaste». Eduardo no supo qué decir. La mujer lo señaló con la cabeza. «Siéntate». Él obedeció. Se sentó al otro lado de la mesa. «¿Quién eres?», preguntó. La mujer lo observó un momento antes de hablar. «Alguien que también trabajó aquí. Hace mucho. A ti te están usando, como nos usaron a todos». Eduardo frunció el ceño. «¿Quién es?». Ella bajó la mirada. «Los que están detrás de esto. Este lugar no es una fábrica abandonada. Tampoco es un centro de vigilancia. Es una prueba, un experimento. Y tú eres parte sin saberlo». Eduardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de experimento? La mujer lo miró a los ojos. Con la mente, con los recuerdos, con las decisiones. Quieren ver hasta dónde aguantas antes de romperte. Todo lo que has visto no es al azar. Las notas, las figuras, los reflejos. Todo está puesto para provocarte. Eduardo negó con la cabeza. «No puede ser. Hay cosas que no tienen sentido». Ella se inclinó hacia adelante. «No tienen sentido. Para ti. Pero sí para ellos. Porque te están observando desde el primer día». Se hizo un silencio largo. Eduardo sentía que el aire se espesaba. La mujer sacó algo del bolsillo. Era un pequeño aparato, como un control remoto viejo. Lo puso sobre la mesa. «Esto bloquea las cámaras por unos minutos, 5, no más. Cuando lo actives, sal de aquí y ve directo al almacén. La puerta con cadenas se abrirá. No preguntes por qué, solo hazlo». Eduardo la miró, confundido. «¿Y si no quiero seguir?». Ella suspiró. «Entonces te van a sacar, y no va a ser bonito. Ya lo hicieron con otros». Él agarró el aparato. Estaba frío, pesado. La mujer se levantó. «Se acaba el tiempo. Decide pronto». Salió del cuarto y se perdió en el pasillo sin mirar atrás. Eduardo se quedó solo. La lámpara empezó a parpadear. El radio volvió a sonar desde su cinturón. Una voz suave, susurrante, le dijo una sola palabra: «Corre». Eduardo subió las escaleras del sótano con el aparato en la mano. Sentía el sudor pegado en la nuca, el corazón latiéndole en la garganta y las piernas medio dormidas. Lo que acababa de pasar era demasiado. La mujer, la voz por la radio, las cosas que le dijo. Todo sonaba como de película, pero él lo estaba viviendo. Lo peor era que todo encajaba. Nada había tenido sentido desde el primer día. Las reglas raras, las zonas prohibidas, los reflejos, las notas que aparecían solas. Ahora todo parecía parte de algo más grande, de algo que no controlaba. Llegó de nuevo a la planta alta. Cerró la puerta azul con cuidado y caminó directo a la sala de monitores. El reloj marcaba las 2:05. Quedaban menos de 4 horas para terminar el turno. Cerró la puerta y respiró hondo. Puso el aparato sobre la mesa. Era negro, del tamaño de un control de coche, con un solo botón rojo al centro. No decía nada. No tenía marcas. Solo ese botón que lo llamaba a presionarlo. Eduardo se quedó viéndolo un buen rato. Sentía que, si lo apretaba, ya no habría vuelta atrás. Tomó su termo, le dio un trago y volvió a mirar las cámaras. Todo parecía igual, hasta que la vio, en la cámara del área 4, donde nunca debía entrar, caminando por el pasillo como si nada. Estaba ella, la misma mujer del sótano. Con el suéter oscuro, el cabello suelto, la mirada tranquila, Eduardo se congeló. ¿Cómo llegó tan rápido? Se asomó a la puerta del cuarto, pero el pasillo estaba vacío. Volvió al monitor. La mujer avanzaba despacio, mirando a los lados. A cada paso, su sombra parecía alargarse más de lo normal. Eduardo amplió la imagen. Ella giró la cabeza justo hacia la cámara. Lo miró, directo, como si supiera que estaba ahí, como si pudiera verlo también. En ese momento, el radio se encendió solo. Un clic, luego una voz que no era la de ella. Era grave, más fuerte, como la de un hombre molesto. «No debiste hablar con ella». Eduardo retrocedió. «¿Quién eres?», preguntó. La voz no respondió, solo repitió: «No debiste hablar con ella». Después, silencio. Las cámaras parpadearon, todas, al mismo tiempo, como si alguien hubiera conectado algo. Cuando volvieron, la mujer ya no estaba en el pasillo, pero las luces del área 4 seguían prendidas. Eduardo no sabía qué hacer.
Revisó la libreta. Estaba como siempre, pero en la última página, escrita con marcador negro, una sola frase: si ella entra al almacén, todo cambia. Eduardo la leyó 3 veces. ¿Quién la había escrito? ¿Qué significaba exactamente? ¿Por qué el almacén? Miró la cámara del área 5. Por ahora todo normal. Las cajas, la puerta con cadenas al fondo, sin movimiento. Pero si la mujer realmente quería llegar ahí, no faltaba mucho. Encendió la linterna. Dudó unos segundos. Después se puso de pie y salió. Caminó rápido hacia el cruce entre el área 4 y 5. Quería interceptarla, verla de frente, entender qué estaba haciendo. El pasillo estaba en silencio. Las luces titilaban como siempre, pero a medio camino, escuchó pasos, suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Se detuvo, apagó la linterna, esperó, y entonces la vio. Venía caminando hacia él, tranquila, segura, como si conociera el lugar mejor que él. ¿Qué haces aquí?, preguntó Eduardo. Ella se detuvo a unos metros. Lo miró con calma. Te dije que salieras cuando el aparato se activara. ¿Por qué no lo hiciste? Estás en el área prohibida, dijo él, con la voz tensa. Tú también, respondió ella. Hace rato estuviste en el sótano. Allí tampoco se puede entrar. Eduardo bajó la mirada. No tenía cómo responder. Ella dio un paso más. Escúchame. Lo que hay detrás de esa puerta no es para ti, ni para mí, pero esta noche, alguien va a abrirla igual, y si no la abrimos nosotros, lo va a hacer él. ¿Quién?, preguntó Eduardo. El que te ha estado siguiendo, dijo ella, el que se refleja en los vidrios, el que camina cuando tú no lo haces, el que te está copiando. Si entra, no va a salir, y si él no sale, tú tampoco. Eduardo sintió que se le entumían los dedos. ¿Qué es él? Es lo que queda cuando alguien se queda demasiado tiempo aquí, dijo ella. Es lo que quieren que te pase a ti. Antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un ruido seco. Un golpe fuerte, como si una caja hubiera caído en el área 5. Ambos voltearon al mismo tiempo. Ella giró la cabeza y dijo, muy bajo, ya está ahí. Corrieron hacia el pasillo. Al llegar a la entrada del almacén, se detuvieron en seco. La puerta con cadenas estaba entreabierta. Solo un poco, pero lo suficiente. Eduardo se acercó. Empujó con la linterna. La cadena estaba rota, tirada en el piso. Algo la había forzado, algo fuerte. Dentro, todo oscuro. Las cajas desordenadas, algunas en el suelo, otras abiertas. En el centro del lugar, una figura, sentada. Eduardo alumbró directo. La luz mostró a alguien encorvado, con la cabeza baja, las manos en el regazo. No reaccionaba, pero era idéntico a él. Mismo corte de cabello, misma ropa, mismo reloj en la muñeca. Eduardo dio un paso atrás. Su respiración se cortó. «¿Ese... soy yo?» «La copia», dijo la mujer. «Aún no está completa, pero está cerca. Cada vez que lo miras en las cámaras, se vuelve más real. Cada vez que hablas de él, crece. Lo alimentas sin querer». De pronto, la figura alzó la cabeza, pero no tenía rostro. Solo una superficie blanca, lisa, como si alguien hubiera borrado su cara. Eduardo cayó de rodillas. No podía más. No entendía. No quería entender. La mujer se acercó, lo jaló del brazo. «Tienes que activar el aparato, ya, antes de que se levante». Eduardo sacó el control. Sus dedos temblaban. Lo miró. El botón rojo. Nada más. Lo apretó. Al instante, todas las luces del edificio se apagaron. Esa mañana Eduardo no llegó caminando. Llegó casi arrastrándose. Traía la camiseta sudada, las manos temblorosas y la mirada perdida. El amanecer no le daba paz. Solo le hacía notar lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Atrás quedaron los días donde todo era rutina. Escuela, trabajo, comida, cuentos antes de dormir. Ahora cada día parecía una cuerda floja. Cualquier movimiento en falso podía romperlo todo. Abrió la puerta de su casa con cuidado. El pestillo ya no cerraba bien. Tendría que arreglarlo, pero no hoy. Hoy no podía pensar en nada. Lo primero que vio fue el cuaderno de Nico sobre la mesa, abierto, lleno de dibujos, monstruos,
edificios grises, y en una esquina algo que se parecía mucho al cuarto de cámaras. Eduardo sintió una punzada en el estómago. No podía ser coincidencia. Entró al cuarto del niño. Nico ya estaba despierto, acostado boca abajo, moviendo los pies en el aire mientras leía un libro de dinosaurios. Eduardo se apoyó en el marco de la puerta y lo miró un rato sin decir nada. El niño levantó la vista. ¿Ya llegaste? Ya, mi vida. ¿Soñaste raro otra vez? Eduardo negó con la cabeza. Mintió. Hoy no. ¿Tú sí? Nico se sentó en la cama. Un poquito. Vi a alguien parado en la sala, pero no se movía. Solo me miraba. Eduardo tragó saliva. ¿Te despertaste? Sí. Me quedé viendo desde la rendija de la puerta. Era un señor con tu ropa. Igualito, pero estaba muy quieto. No decía nada. Solo se quedó ahí, como si no supiera qué hacer. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Se acercó, se sentó en la orilla de la cama. ¿Y qué hiciste tú? Nada. Me tapé la cabeza y conté hasta 100. Cuando salí, ya no estaba. ¿Tocó algo? ¿Se movió? Nico negó. Solo miraba. Era como tú, pero como si no fueras tú. Tenía la boca chueca, como si la hubieran dibujado con crayón. Eduardo cerró los ojos. Escúchame, Nico. Si alguna vez ves algo raro, cualquier cosa que no te guste, te metes a tu cuarto, ¿sí? Cierras la puerta y me esperas. Yo siempre voy a venir. ¿Entendido? El niño asintió con seriedad. Pero tú estás bien, papá. Últimamente hablas menos. Casi no me miras a los ojos. Antes me contabas cosas cuando llegabas. Ahora nada. Eduardo lo miró por fin. Es que el trabajo es pesado. No duermo bien. Pero sí te miro, Nico. Te miro más de lo que imaginas. El niño se acercó y le tocó la cara. Tú no eres otro, ¿verdad? Eduardo se quedó helado. ¿Cómo que otro? Pues, tú. Pero no tú. Como el señor que se parecía a ti. No, Nico. Soy yo. Te lo juro. El niño lo abrazó fuerte. Eduardo cerró los ojos. Lo sostuvo con fuerza. Esa era su ancla, su motor, su razón. Y por él iba a seguir, aunque se estuviera cayendo a pedazos por dentro. Después del desayuno, Eduardo se quedó dormido en el sillón. Soñó con pasillos sin fin, con puertas que se abrían solas, y con una copia suya que le hablaba en un idioma que no conocía. Soñó con la mujer del suéter oscuro llevándose de la mano a Nico por un túnel lleno de espejos. Soñó que se veía a sí mismo dormido y que, cuando se acercaba al cuerpo, éste abría los ojos, y no eran los suyos. Despertó sudando, con el corazón desbocado. Nico estaba en la mesa, dibujando con plumones. Eduardo se acercó. ¿Qué haces? Estoy dibujando al señor que vi anoche. Eduardo miró el papel. El dibujo era simple, como todo lo que hace un niño de 6 años, pero el detalle de la boca torcida y los ojos vacíos le hizo un hueco en el estómago. ¿Y esto qué es?, preguntó, señalando unas líneas negras que salían del cuerpo. Sombras. Lo seguían, pero él no parecía asustado, como si ya fueran parte de él. Eduardo respiró hondo. Tomó al niño de los hombros. ¿Te sientes bien? ¿No has tenido miedo cuando estás solo? Nico lo pensó un segundo. No, pero siento que hay algo que no me dices, que algo está pasando y no me quieres contar. Eduardo se quedó callado. No podía seguir ocultándole todo, pero tampoco podía decirle la verdad. No tenía sentido que un niño cargara con eso. ¿Sabes qué? Esta noche no vas a dormir solo. Voy a dejarte mi lámpara y la radio. Si escuchas algo raro, me llamas, aunque sea a la hora que sea. ¿Y si viene el otro tú? Eduardo lo miró a los ojos. No va a venir. Y si viene, yo lo voy a estar esperando. Esta casa no es suya, es nuestra. El niño sonrió apenas, pero en esa sonrisa había miedo escondido. Miedo real. Eduardo lo notó. Más tarde, mientras Nico hacía tarea, Eduardo revisó su celular. Tenía 2 llamadas perdidas de un número desconocido. Una a las 3 y otra a las 5 de la mañana. Marcó de vuelta. No contestaron. Recibió un mensaje. Solo decía, ya no lo puedes detener solo. Nada más. Pasó el resto del día con el estómago apretado. Jugó con Nico. Vieron caricaturas. Comieron palomitas. Trató de actuar normal, pero cada vez que el niño se reía,
Eduardo pensaba en que esa risa podía desaparecer si no hacía algo pronto. Esa noche, antes de irse, lo arropó, le dejó el radio, la linterna encendida, y le repitió: «Si algo pasa, me llamas, aunque solo sea un ruido, aunque no estés seguro. Y si yo no soy yo, papá». Eduardo se le quedó viendo. «Tú siempre vas a ser tú. No importa lo que veas, lo que sueñes o lo que te digan. Yo te conozco, y tú me conoces a mí. Eso nadie lo puede copiar». El niño asintió, pero ya no dijo nada más. Eduardo salió al pasillo, cerró la puerta, se apoyó en la pared, respiró hondo, luego miró su reflejo en el vidrio de la ventana de la sala, y por un solo segundo, sintió que su reflejo sonrió antes que él. La 10ª noche comenzó con la ciudad más callada que de costumbre. Eduardo bajó del camión sin mirar a nadie. No saludó al señor que siempre vendía café en la esquina, ni se detuvo a revisar su celular. Solo caminó directo al edificio, con el rostro serio y los puños cerrados dentro de la sudadera. Al llegar, don Julián ya lo estaba esperando. Tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, la barba más crecida que nunca y una mirada que no dejaba pasar nada. «Hoy no es noche para jugar, Herrera», dijo apenas lo vio entrar. Eduardo no respondió. Caminó hacia él con paso firme. Don Julián le bloqueó el paso con el brazo. «¿Estuviste en el área 4 anoche?» Eduardo levantó la mirada. «Sí». Don Julián bajó el brazo. «¿Y qué viste?» «Lo que tenía que ver». Hubo un silencio tenso entre los dos. Ninguno se movió. Ninguno parpadeó. «¿Sabes lo que hiciste?», preguntó don Julián, sin subir la voz. «Lo sé, pero también sé que ustedes han estado jugando conmigo desde el primer día. Yo no firmé para esto. Nadie firma para esto. Pero aquí no se trata de papeles, se trata de consecuencias». Eduardo quiso contestar, pero se tragó las palabras. Sabía que discutir no serviría de nada. Solo quería llegar a la sala de monitores, sentarse y vigilar. Por última vez, tal vez. Don Julián lo dejó pasar, pero antes de que se alejara, le lanzó una frase corta. «Si cruzas una línea más, no va a haber regreso. Ni para ti, ni para tu hijo». Eduardo se detuvo. No volteó. Solo cerró los puños más fuerte y siguió caminando. Sabía que eso no era una amenaza. Era una advertencia. La sala de monitores lo recibió con su silencio de siempre. Las cámaras funcionando, la libreta sobre la mesa, el radio apagado, todo igual. Pero él ya no era el mismo. Abrió la libreta. Había nuevas notas, frases sueltas, dibujos raros, nombres. Uno de ellos le puso la piel de gallina. Nicolás, escrito con letras grandes como si alguien lo hubiera gritado en papel. Se sentó. Empezó a revisar las cámaras. Todo se veía tranquilo, pero la calma ya no le generaba confianza. Ahora sabía que, cuando todo parecía en paz, algo se movía por debajo. A la 1 de la mañana, una alerta parpadeó en la pantalla. Una puerta se había abierto. No una cualquiera, la del cuarto rojo, el mismo que estaba marcado con 3 cruces en el mapa, el que siempre le dijeron que ignorara. Eduardo agarró la linterna y se levantó. Dudó unos segundos, pero algo dentro de él lo empujó a moverse. Caminó por el pasillo como si sus piernas lo llevaran solas. Pasó por las zonas conocidas. No encendió el radio. No dijo nada. Llegó al área 3. Al fondo, la puerta roja entreabierta. Una luz débil salía desde adentro. El corazón le latía tan fuerte que sentía el eco en los oídos. Empujó la puerta. El cuarto era más grande de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas con papel aluminio. El techo tenía cables colgando. En el centro, una camilla metálica. Y en las esquinas, cámaras, como de seguridad, pero más chicas, más discretas. Grababan desde todos los ángulos. Al acercarse, vio que sobre la camilla había una carpeta. La abrió. Eran hojas impresas, registros, fechas, nombres, todos tachados, menos uno. Herrera, Eduardo, caso activo. Dio vuelta a la hoja. Más información, nombre del hijo, edad, lugar de residencia, nombre de la esposa fallecida. Todo, como si alguien hubiera estado recolectando cada detalle de su vida. Incluso había una foto impresa. Él y Nico, comiendo en el parque, hace 2 semanas.
Nadie más estaba ahí ese día. ¿Quién la tomó? Siguió leyendo. Había descripciones de comportamiento, reacciones a los turnos, cambios de humor, dormidas, nivel de estrés. Todo anotado, como si fuera un experimento clínico. Eduardo soltó la carpeta, dio un paso atrás, chocó con algo. Era una figura, parada, mirándolo. No era la copia, no era la mujer, era una persona, real, vestida con bata blanca, pelo corto, joven, ojos fijos. «No debiste entrar aquí», dijo con voz firme. Eduardo no se movió. «¿Quién eres?» «Soy parte del protocolo». «¿Qué están haciendo aquí?» El tipo no respondió. Sacó un aparato del bolsillo. Lo encendió. Las luces del cuarto parpadearon. El sonido agudo de fondo empezó a subir de volumen. Eduardo sintió que algo en su cabeza se apretaba, como si la presión se multiplicara por dentro. Dio un paso hacia atrás. Trató de salir. La puerta se cerró de golpe. El cuarto se oscureció. Solo quedaba la luz roja del aparato. Y entonces lo escuchó. Pasos. Pero no de una sola persona, sino varios, como si lo rodearan. Eduardo giró sobre sí mismo buscando con la linterna. No veía nada, pero los pasos estaban ahí, cerca. Respiraciones, movimiento, algo, alguien, o varios. El radio del cinturón se encendió. Una voz. «Nico, papá, tengo miedo, no me dejes solo». Eduardo gritó. «¡Nico!». Pero era imposible, él estaba en casa, dormido, o eso creía. La luz del aparato explotó, oscuridad total. La puerta se abrió sola. Sin pensarlo, Eduardo salió corriendo. Pasó por el pasillo a toda velocidad. Escuchó que algo lo seguía. No se atrevió a mirar atrás. Solo corrió, hasta llegar a la sala de monitores. Cerró la puerta con seguro. Se dejó caer al piso, sudando, jadeando. Tocó el radio. Estaba apagado. Volvió a prenderlo. Silencio. No había señal. Pero entonces, una nueva hoja sobre la mesa. No la había dejado ahí. Una sola frase escrita con marcador azul. «Ya saben dónde vive». Eduardo no se movió del piso por varios minutos. Solo respiraba fuerte, viendo hacia la puerta con la libreta en una mano y el radio en la otra. La hoja seguía ahí, sobre la mesa. Esa frase lo tenía congelado. «Ya saben dónde vive». No era solo una amenaza, era una confirmación. Algo ya había cruzado la línea. Ya no era solo él en peligro. Ya no era solo el trabajo extraño, las cámaras, los reflejos, la figura sin rostro. Ahora estaban cerca de su hijo, de su casa, de lo único que de verdad le importaba. Se levantó con rabia, barrió la hoja de la mesa, pateó la silla y agarró la carpeta que había traído del cuarto rojo. No le importaba si lo veían, no le importaba si alguien le decía que no. Esa noche iba a haber respuestas, o por las buenas, o por las malas. A las 5 en punto, como todos los días, don Julián entró por la puerta principal. Eduardo lo estaba esperando de pie, con la carpeta bajo el brazo. No le dijo nada, solo lo miró. Don Julián notó la mirada, cerró la reja, se quitó la gorra y suspiró. «¿Qué encontraste?», preguntó como si ya supiera la respuesta. Eduardo no se aguantó más. «Todo. Encontré todo. Me están grabando. Me están siguiendo. Me están evaluando como si fuera un perro de laboratorio. ¿Quiénes son ustedes, don Julián?». El supervisor se acercó despacio, sin levantar la voz, sin cambiar la cara. «No soy tu enemigo, muchacho. Yo solo hago mi parte». «¿Tu parte?», soltó Eduardo, con los ojos brillosos por la rabia. «¿Tu parte es mirar cómo me rompo mientras toman notas? ¿Tu parte es dejar que manden cosas a mi casa? ¿Que mi hijo tenga miedo por alguien que se parece a mí? Eso es parte del trabajo». Don Julián lo miró con esa cara que no decía nada, pero tampoco ocultaba todo. Era como ver una pared con grietas. Sabes que algún día se va a caer, pero no sabes cuándo. «Estás metido hasta el fondo», dijo al fin, «y lo sabes. Desde la primera noche, desde que aceptaste sin preguntar, tú firmaste». Eduardo alzó la carpeta y la aventó a la mesa. «No firmé esto. Firmé por un trabajo nocturno, no por jugarle al experimento». Don Julián se acercó, recogió la carpeta, la hojeó con rapidez, como si supiera qué había dentro. Luego la cerró con calma y la dejó de nuevo en la mesa. «Esta carpeta no debería haber estado ahí. Tú no tenías que verla.
ni ese cuarto debía abrirse. Pero se abrió, respondió Eduardo. Y no solo eso, vi a alguien ahí dentro, un tipo con bata blanca. Y escuché a mi hijo en el radio. ¿Me vas a decir que también fue casualidad? El viejo se pasó la mano por la barba. Por primera vez en días, se veía incómodo. No fue casualidad, fue una falla. No debiste escuchar eso, pero sí, era la voz de tu hijo. Grabada, la usaron. A mí tampoco me lo dijeron. Eduardo frunció el ceño. ¿A ti? ¿Tú también eres parte del experimento? Don Julián lo miró, cansado. No, yo soy una pieza vieja. Uno de los primeros. Estuve en tu lugar hace muchos años. Y sobreviví, pero no salí limpio. Hay cosas que se quedan pegadas, cosas que no se van. Desde entonces me quedé aquí, haciendo lo mismo, viendo cómo otros caen. Eduardo lo miró fijamente. Quería odiarlo, gritarle, sacudirlo, pero algo en su voz, algo en su cara, le dijo que estaba diciendo la verdad, que él también había sufrido. ¿Por qué no me dijiste nada desde el principio?, preguntó Eduardo. Porque no te hubieras quedado, respondió don Julián directo. Nadie se queda si sabe la verdad. Pero el proyecto necesita gente como tú, gente que no tiene opción, gente con alguien que cuidar, gente que no puede rendirse. Eduardo se recargó en la pared, se tapó la cara con las manos. Sentía que el mundo se le venía encima. ¿Y ahora qué sigue? ¿Van a ir por mi hijo? ¿Lo van a meter a ese lugar también? Don Julián negó con la cabeza. Todavía no, pero si tú sigues bajando, si sigues entrando donde no debes, van a usarlo como excusa. Van a decir que es parte del análisis. ¿Y qué pasa si me voy?, preguntó Eduardo. No puedes irte así. Ellos no sueltan a nadie sin terminar. Y tú todavía no terminas. Eduardo se acercó. Entonces dime cómo termino. Dime qué quieren. Dime qué tengo que hacer para que nos dejen en paz. Don Julián lo miró serio. Tienes que resistir una noche más. Solo una. Esta noche van a venir por ti. De verdad. No como otras veces. Van a intentar sacarte. Van a intentar romperte. Pero si no caes, si te mantienes firme, entonces terminan contigo. Te dejan libre. Te sacan del sistema. Eduardo dudó. ¿Libre de verdad? Tanto como se pueda, dijo don Julián. Yo salí. Me dejaron seguir con mi vida. Pero siempre hay marcas. Siempre hay cosas que no se van. Vas a tener pesadillas. Vas a ver cosas de reojo. Pero vas a vivir. Con tu hijo, con lo poco que te quede. El silencio se volvió pesado. Eduardo respiró profundo. ¿Y si no lo logro? Don Julián bajó la mirada. Entonces alguien más lo intentará. Como siempre. Eduardo se acercó a la puerta. ¿Quién es la mujer? La que me habló en el sótano. La que aparece en las cámaras. Don Julián se detuvo. Ella fue parte del proyecto. Se escapó. Sabe cosas. Intenta ayudar, pero está atrapada en otra capa. Ya no es completamente de aquí. ¿Y la copia?, preguntó Eduardo. ¿El que se parece a mí? Don Julián tardó en responder. Ese eres tú. Si te quiebras. Eduardo no durmió después del turno. No cerró los ojos ni un segundo. Llegó a casa directo, revisando cada rincón, cada ventana, cada cerradura. Se aseguró de que Nico estuviera bien. El niño dormía, como si nada, abrazando su peluche y respirando tranquilo. Eduardo se quedó en el marco de la puerta, viéndolo respirar. Tenía la libreta apretada entre las manos. Cada nota, cada nombre, cada dibujo, todo estaba ahí. Nada tenía sentido, y al mismo tiempo, todo lo tenía. Fue a la cocina, se sirvió café frío del día anterior y se sentó frente a la puerta sin decir palabra. El sol ya estaba alto. Afuera, los vecinos salían con bolsas del súper, con mochilas, con su vida normal. Él solo tenía una cosa en la cabeza: resistir una noche más. Lo había prometido, y cuando Eduardo prometía algo por su hijo, lo cumplía. Eran las 11:20 de la mañana cuando alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. 1, 2, 3. Eduardo se levantó de inmediato. No esperaba a nadie. No había pedido comida. Nadie venía a visitarlo desde hacía semanas. Se acercó en silencio. Miró por la mirilla. Una mujer. Vestía de traje oscuro.
cabello recogido, lentes de sol. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión que no mostraba ni simpatía ni prisa. Eduardo abrió la puerta con cuidado, sin quitar el seguro. ¿Quién es? La mujer se quitó los lentes con calma. Laura Mejía. Trabajo para la administración del proyecto. Necesito hablar contigo, Eduardo. Eduardo sintió que el estómago se le apretaba. Había escuchado ese nombre. La mujer que estaba detrás de los que manejaban todo. Nunca la había visto. Nunca le habían dicho cómo era. Pero en su voz había algo que no se podía ignorar. No voy a seguir jugando, dijo él desde la puerta. Si vienen a llevarme, van a tener que entrar por la fuerza. Laura sonrió apenas. No vine a llevarte, vine a hablarte como alguien que también quiere terminar con esto. Eduardo dudó unos segundos. Luego quitó el seguro. Laura entró sin invitarse, como si supiera exactamente a dónde iba. Caminó hasta la sala y se sentó como si fuera su casa. Eduardo la siguió, sin entender nada. ¿Qué quieres?, preguntó él de pie, con los brazos cruzados. Ofrecerte una salida, dijo ella abriendo la carpeta y mostrando unos papeles. Una verdadera. Eduardo no se movió. ¿A qué te refieres? A que estás muy cerca de completar el ciclo, y que, si aceptas unas condiciones, podemos sacarte de todo esto. Tú y tu hijo. Un nuevo empleo, fuera de la ciudad, casa propia, escuela privada para Nico. Pero tienes que hacer algo más esta noche. Eduardo la miró fijamente. ¿Qué clase de algo más? Laura lo miró directo a los ojos. Tienes que dejar que te encuentren, sin correr, sin resistirte. Tienes que enfrentarlo, dejar que el reflejo se complete. Solo así se termina el proceso. Solo así sabemos que eres estable. Y si lo logras, se acabó. Eduardo no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, corrió la cortina y miró la calle. Todo parecía tan normal allá afuera. Un niño cruzaba con su papá. Una señora barría la banqueta. Pero en su sala, había una mujer ofreciéndole una vida nueva, a cambio de dejarse alcanzar por algo que no era él. ¿Y si no lo logro?, preguntó sin voltearse. Entonces el reflejo toma el control, como ha pasado antes con otros. No podemos detenerlo si pasa eso. Por eso la prueba termina esta noche. Eduardo volvió a mirar a Laura. ¿Y tú por qué haces esto? ¿No se supone que eres parte de los malos? Ella se acomodó el saco. No hay malos o buenos, Eduardo. Solo gente con poder y gente sin opción. Yo alguna vez fui como tú, y tuve que elegir. Elegí estar de este lado, pero no olvido lo que sentí. Por eso estoy aquí. Porque tú todavía puedes elegir también. ¿Y por qué yo?, preguntó él, más cansado que enojado. ¿Por qué yo y no alguien más? Laura lo pensó un momento. Porque no te rendiste cuando todos los demás lo hicieron. Porque seguiste viniendo cuando tu cabeza ya te pedía que te largaras. Porque a pesar de todo lo que viste, sigues buscando respuestas. Y porque amas a tu hijo más que a ti mismo. Ese perfil es raro. Eduardo se sentó en el otro sillón frente a ella. ¿Y si acepto? ¿Qué me garantiza que van a cumplir? Laura sacó de su bolso una tableta. La encendió. Apareció un contrato digital con nombres, direcciones y un mapa del lugar donde podrían vivir si todo salía bien. Nada te lo garantiza, pero si no haces esto, ya no vas a tener opciones. Él ya sabe dónde estás y lo va a intentar esta noche, con o sin permiso. Eduardo se quedó en silencio. Y don Julián sabe esto. Julián siempre supo más de lo que dice, pero también está limitado. Él no puede sacarte. Yo sí. Hubo un momento largo donde ninguno habló. Laura guardó la tableta, se levantó y dejó la carpeta en la mesa. Léelo si quieres. No voy a presionarte. Pero esta noche, si decides hacerlo, quédate frente a los monitores. No corras. No luches. Solo quédate. ¿Y Nico? Va a estar bien. Ya hay alguien vigilando tu casa. Si tú cumples, nadie más se mete. Laura caminó hacia la puerta. Eduardo la detuvo. ¿Qué pasará con el otro yo? Ella lo miró por encima del hombro. Depende. A veces desaparece. A veces se queda. Todo depende de quién mire primero a los ojos del otro. Y con eso se fue. Eduardo cerró la puerta. Se quedó parado ahí un rato, sin moverse,
como si necesitara sentir el peso de esa decisión antes de tomarla. Después miró hacia el cuarto de Nico. El niño dormía otra vez. Esta vez Eduardo no se sintió tranquilo, solo determinado. Esta noche lo enfrentaría, fuera lo que fuera. Eduardo llegó al complejo esa noche con una calma que no sentía desde hacía semanas. No era tranquilidad, era decisión. De esas que nacen cuando ya no queda espacio para el miedo. Entró sin mirar atrás, sin dudar, sin esperar a nadie. La reja estaba abierta. No había foco encendido. No había pasos. Era como si el lugar supiera que él iba a entrar igual. Caminó directo a la sala de monitores. No prendió la linterna. No necesitaba luz para saber a dónde iba. Todo ese lugar ya se le había metido en la cabeza. Se sentó frente a las pantallas y apoyó las manos sobre la mesa. Respiró lento. Miró una por una las cámaras. Pasillos vacíos. Almacén en calma. Área 2 sin movimiento. Y luego la cámara del salón grande. Ahí estaba. Un joven parado en medio del lugar. No era la copia. No era él. Era alguien distinto. Delgado. Alto. Con el cabello revuelto y la ropa sucia. Como si hubiera estado ahí horas o días. Caminaba desorientado, mirando alrededor, tocando las paredes, golpeando una puerta que no llevaba a ningún lado. Eduardo se inclinó hacia la pantalla. Ese chico no estaba en los registros. No era parte del experimento. No tenía sensores, ni marcas, ni seguimiento. Era real. Demasiado real. El radio se encendió solo. No intervengas. Eduardo ignoró la voz. Siguió mirando la pantalla. El joven se llevó las manos a la cabeza. Se sentó en el suelo, respiraba rápido. Parecía asustado, perdido. Eduardo sintió algo que no había sentido en todo ese tiempo. Empatía. Se levantó. La voz volvió al radio. No es tu problema. Eduardo agarró la linterna. Siempre fue mi problema. Salió de la sala y caminó hacia el salón grande. Mientras avanzaba, las luces se prendían a su paso, como si el edificio lo reconociera. Al llegar, vio al joven de frente. Tenía los ojos rojos, la cara llena de polvo y una herida leve en la ceja. Cuando vio a Eduardo, se puso de pie de inmediato y retrocedió. No te acerques. Tranquilo. No te voy a hacer nada. ¿Quién eres? Me llamo Eduardo. Trabajo aquí. ¿Y tú? El joven dudó. Miró alrededor, como buscando salidas que no existían. Me llamo Mateo. Entré buscando a mi papá. Me dijeron que trabajaba aquí. Nadie me dijo que no podía pasar. Eduardo sintió un golpe en el pecho. Miró la cámara más cercana. El foco rojo estaba encendido. ¿Quién es tu papá? Octavio Salcedo. El nombre cayó como un balde de agua helada. Eduardo lo había escuchado antes, demasiadas veces, en notas, en registros, en conversaciones que no eran para él. Octavio Salcedo no era un empleado. Era uno de los dueños, uno de los hombres más poderosos detrás de todo eso. Mateo seguía hablando, nervioso. Entré por una puerta que estaba abierta. Caminé y caminé. Nadie me detuvo. Luego se cerraron las puertas. Empecé a escuchar cosas raras. Voces. Pensé que me estaba volviendo loco. Eduardo miró alrededor. Sabía que si lo dejaba ahí, el sistema iba a absorberlo. Iban a usarlo, como a él, como a otros, y esa noche no iba a permitirlo. Ven conmigo, te voy a sacar. Mateo lo miró sin creerle. ¿De verdad puedes? Sí, pero tienes que confiar en mí y hacer exactamente lo que te diga. El radio volvió a sonar. Esta vez la voz era firme, molesta. Eduardo, regresa a tu puesto. Eduardo apagó el radio. Caminaron rápido por el pasillo hacia el almacén. Eduardo sabía que la salida de emergencia solo se activaba desde ahí. Don Julián se lo había mencionado una vez, como quien no quiere decir algo importante. Al llegar, la puerta estaba cerrada. Eduardo empujó. Nada. Miró a Mateo. Escúchame. Cuando se abra, no mires atrás. No importa lo que escuches. No importa lo que veas. Tú corre. ¿Y tú? Yo voy a estar bien. Eduardo presionó un botón escondido detrás de una estantería. La alarma no sonó, pero la puerta se abrió lentamente. Afuera, la noche. El aire frío. La calle vacía. Corre ahora. Mateo salió sin pensarlo. Dio unos pasos y se detuvo. Oye, ¿por qué haces esto?
Eduardo lo miró a los ojos. Vio miedo, vio confusión, vio a alguien que solo quería volver a casa. Porque alguien hizo lo mismo por mí cuando más lo necesitaba. Mateo asintió y salió corriendo. La puerta se cerró detrás de él. En ese instante, las luces del almacén se apagaron. El silencio se volvió pesado. Eduardo sintió la presencia antes de verla. La copia apareció frente a él, a unos metros. Ya no tenía el rostro borrado. Ahora tenía su cara, exactamente igual. Mismos ojos, misma expresión cansada. Pudiste irte. No lo hiciste. Eduardo respiró hondo. No iba a dejar a alguien más aquí. Eso no estaba en el trato. Nunca acepté el trato. La copia dio un paso adelante. Eduardo no retrocedió. Siempre eliges a otros antes que a ti. Eduardo pensó en Nico, en su risa, en sus preguntas, en su miedo. Eso es lo que me mantiene siendo yo. La copia lo miró fijo. Por primera vez dudó. Y en ese momento, las cámaras se apagaron. Todas. El sistema entró en silencio. Eduardo sintió que algo se rompía. No como un vidrio, como una presión que se libera. Cuando volvió la luz, la copia ya no estaba. Solo Eduardo, de pie, respirando fuerte, vivo. Salió del edificio con el cuerpo cansado pero la cabeza clara. Sabía que lo que había hecho no iba a quedar sin consecuencias, pero también sabía algo más. Había tomado una decisión que no estaba escrita en ningún protocolo. Un gesto simple, humano, y eso, en un lugar construido para romper personas, lo cambiaba todo. Esa noche, sin saberlo, Eduardo dejó de ser un experimento y se convirtió en un problema. Para ellos, Eduardo despertó con el sonido de la puerta tocando. Eran golpes firmes, no desesperados, claros. 3. Luego silencio. Se sentó en el sillón con los ojos hinchados, la cabeza dando vueltas y el cuerpo molido. No recordaba en qué momento se había quedado dormido. Solo sabía que había vuelto del turno como si hubiera corrido un maratón con los pies rotos. Esa noche había sido diferente. No solo porque había enfrentado a su copia, sino porque había hecho algo que nadie antes se había atrevido a hacer. Romper la regla. Ayudar a alguien más. Se frotó la cara. Se levantó. Fue hacia la puerta. Miró por la mirilla y se congeló. No era don Julián. No era Laura. No era nadie del complejo. Era un hombre elegante, con traje gris claro, zapatos impecables y una expresión de calma que no coincidía con el barrio donde estaban parados. Detrás de él había una camioneta negra, estacionada junto a la banqueta. 2 hombres esperaban adentro sin moverse. El visitante no traía maletín ni papeles. Solo traía las manos cruzadas al frente y la mirada fija en la puerta. Eduardo dudó, pero abrió. El hombre no dijo su nombre de inmediato. Solo lo observó por unos segundos, como si quisiera confirmar algo. ¿Eduardo Herrera? Sí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Octavio Salcedo. El nombre cayó como una piedra en el estómago. Eduardo sintió un frío en el pecho. Octavio Salcedo, el nombre que Mateo había dicho, el mismo que aparecía en los documentos, el hombre detrás de todo, uno de los dueños, de los intocables, estaba ahí, en la puerta de su casa, como si fuera cualquier día. «¿Puedo pasar un momento? Es importante». Eduardo dudó. Miró hacia el cuarto de Nico. Luego abrió más la puerta y se hizo a un lado. «Pase». Octavio entró con paso firme. No miró las paredes ni el desorden. Fue directo al sillón y se sentó. Eduardo se quedó parado, como si no supiera qué hacer con las manos. «Sé que no tengo derecho a venir a tu casa», dijo Octavio, cruzando una pierna sobre la otra. «Y sé que después de lo que has vivido, no quieres ver a nadie relacionado con el complejo. Pero vine porque tú hiciste algo que cambió las reglas. Y eso no pasa todos los días». Eduardo no respondió. «Ayer en la noche», siguió Octavio, «tú liberaste a un joven del complejo. No sabías quién era. No te debía nada, pero lo ayudaste. Eso no estaba en tu protocolo. No era parte del experimento. Lo hiciste porque quisiste, por decisión propia. ¿Me equivoco?» «No», dijo Eduardo sin moverse. «Ese joven», continuó Octavio, «es mi hijo, Mateo. Se había escapado. Se metió donde no debía. Pudo haber muerto ahí adentro. O peor. Pero tú lo sacaste.
arriesgándote, rompiendo las reglas. Sabías que podías quedar atrapado. Aún así, lo hiciste. Eduardo frunció el ceño. ¿Y eso qué? ¿Ahora vienen a agradecerme? ¿A decir que todo se acabó? Octavio lo miró serio. No, no vengo a agradecerte. Vengo a decirte la verdad. Eduardo se quedó callado. Desde hace más de 10 años, ese lugar no es lo que parece. Al principio fue una fábrica, después un centro de desarrollo de vigilancia avanzada, pero fracasó. Y entonces alguien propuso otra cosa, algo más experimental. Querían probar hasta dónde podía llegar la mente humana en ambientes controlados. ¿Cómo reaccionan las personas al miedo, al aislamiento, a lo desconocido? Usaron voluntarios. Después ya no. Después comenzaron a buscar a personas como tú, sin opciones, con cargas, con urgencias, personas que aceptarían cualquier cosa por necesidad. ¿Y a mí quién me puso ahí?, preguntó Eduardo. Tu perfil apareció en una lista, por recomendación. Tus antecedentes, tu situación, todo encajaba. Te llamaron, tú aceptaste. Desde ese momento, entraste al sistema. Nadie planeaba lastimarte, solo observarte. Eduardo apretó los dientes. Me destruyeron, te empujaron, dijo Octavio. Y tú resististe, más que nadie. Aguantaste cosas que otros no soportaron ni una semana. Y aún así, ayudaste a alguien más. Por eso estoy aquí. Porque cuando mi hijo regresó, no preguntó por mí, preguntó por ti. Eduardo tragó saliva. Su cuerpo estaba tenso. ¿Y qué sigue? Tú ya terminaste, dijo Octavio. Hoy en la mañana el complejo fue cerrado. No solo por ti, también por lo que descubrió Mateo. Grabó cosas, pruebas, las mismas que tú encontraste. Las presentó. La red de control se rompió. Gente poderosa cayó. Laura desapareció. Don Julián entregó sus informes. El juego se acabó. Eduardo no supo si creerlo. Era demasiado, muy rápido. ¿Y qué quieren de mí ahora? Nada, respondió Octavio. Te estoy ofreciendo algo. Un lugar nuevo, una casa, un trabajo estable, escuelas buenas para Nico, una vida de verdad, no por lástima, no como pago, sino porque después de todo esto, mereces volver a empezar. ¿Y si no quiero?, preguntó Eduardo. Entonces puedes quedarte aquí. Nadie más va a molestarte. El experimento ya no existe. Pero te advierto algo. Algunas cosas no se van. Algunas cosas te siguen. Tú sabes cuáles son. Es mejor que las enfrentes en un lugar nuevo, donde no tengan raíces. Eduardo miró hacia el cuarto de su hijo. Pensó en sus dibujos, en la sombra que vio, en el reflejo en el vidrio. Pensó en todo lo que tuvo que aguantar. En cada noche frente a esos monitores, en la copia, en la voz que lo llamó con la voz de Nico. ¿Cuándo? Cuando estés listo, dijo Octavio poniéndose de pie. La dirección está en este papel. Solo llama. No tienes que dar explicaciones. Solo di que eres Eduardo Herrera. Eduardo tomó el papel sin mirarlo. Octavio fue hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprendió? ¿Qué? Que después de todo lo que viste, nunca te volviste como ellos. Y se fue. Eduardo cerró la puerta. Se quedó mirando el papel. Luego fue al cuarto de Nico. El niño dormía, sonriendo. Eduardo abrió los ojos antes del amanecer. No había tenido pesadillas esa noche. Tampoco había dormido del todo. Pasó gran parte del tiempo acostado, mirando el techo, con el papel doblado que le había dejado Octavio sobre el pecho. Lo había leído tantas veces que ya se sabía la dirección de memoria. Un lugar en Querétaro, una casa de 2 pisos, según la hoja, escuela cerca, trabajo con horario fijo, sin cámaras, sin pruebas, sin reglas extrañas. Sonaba a mentira, pero era una mentira que empezaba a parecerle posible. Se levantó despacio, caminó hasta el cuarto de Nico. El niño dormía hecho bolita, con una pierna fuera de la cobija y el dinosaurio apretado contra el pecho. Eduardo se sentó en la orilla de la cama. No dijo nada, solo lo miró. Nico se movió un poco, abrió los ojos y sonrió, medio dormido. «¿Hoy no vas a trabajar?» «No, hijo, hoy no». «¿Entonces vamos a ir al parque?» Eduardo sonrió también, con los ojos húmedos. «Sí, vamos». Esa mañana prepararon huevos con salchicha y pan tostado.
Eduardo dejó que Nico pusiera toda la mantequilla que quiso. No lo apuró, no revisó el celular, no pensó en las cámaras ni en las puertas cerradas, ni en las cosas que se movían solas. Salieron a la calle como si fueran cualquier familia en un día común, pero no lo eran. No, después de todo. Caminaban de la mano por la banqueta. El sol apenas empezaba a calentar. La ciudad parecía la misma, pero Eduardo sentía que ya no pertenecía a ella. Pasaron por la tiendita. La señora le sonrió, pero no dijo nada. Eduardo saludó con la cabeza. No debía un peso más. Todo estaba pagado, con lo que Octavio le había dejado en el sobre. Lo justo, sin excesos, sin lujos. Solo lo necesario para cerrar una etapa. En el parque, Nico corrió hacia los columpios. Jugó con otros niños. Eduardo se sentó en la banca de siempre, esa donde Mariana solía esperarlos los domingos. Miró hacia el cielo por unos segundos. Luego cerró los ojos. Respiró profundo. No escuchó voces. No sintió sombras. Por primera vez en mucho tiempo, solo estaba él, con su hijo, con el viento, con el día. Cuando regresaron a casa, Eduardo abrió el ropero y sacó la maleta vieja. Nico lo miró con curiosidad. ¿Vamos a salir? Sí, pero esta vez es diferente. ¿Vamos a vivir en otro lado? Eduardo se arrodilló frente a él. Sí, en una casa nueva, donde nadie te va a molestar, donde vas a tener tu cuarto, y escuela cerca, y un patio grande. ¿Te gustaría? Nico pensó unos segundos. ¿Vas a estar conmigo? Siempre. Entonces sí quiero. Pasaron el resto del día empacando. No tenían muchas cosas. Ropa, algunos juguetes, fotos, cuadernos. Eduardo dejó atrás los papeles del complejo. Los quemó en una lata en el patio. Vio cómo las letras se convertían en ceniza, cómo los nombres desaparecían, cómo los dibujos se consumían. No sentía odio, solo cansancio. Al anochecer, se sentaron en el piso, frente a la tele. Vieron una película vieja que Nico no entendía del todo, pero se reía igual. Comieron cereal con leche. Se quedaron dormidos ahí mismo. Eduardo abrazó a su hijo toda la noche. No por miedo, por alivio. Al día siguiente, un taxi los llevó a la estación. Subieron al autobús con 2 maletas y una mochila. El camino fue largo, pero Eduardo no durmió. Miró por la ventana todo el tiempo. Nico se quedó dormido sobre su hombro. En algún punto del viaje, Eduardo sintió algo distinto en el pecho. No ansiedad, no duda. Era una especie de calma, de certeza, como si algo hubiera hecho clic por dentro. Cuando llegaron a la dirección del papel, la casa estaba tal como la habían descrito. Blanca, sencilla, con reja baja y un árbol en la entrada. Un hombre los esperaba con las llaves. No preguntó nada, solo entregó el sobre con los documentos. Les dio la bienvenida y se fue. Adentro, el lugar estaba limpio, vacío, listo para comenzar. Eduardo dejó las maletas en el suelo, se quitó los zapatos y caminó por cada rincón. Luego miró a Nico. Esta es nuestra casa ahora. El niño corrió a escoger su cuarto. Gritó desde adentro: «¡Papá, aquí hay una ventana que da a la calle!». Eduardo se rió. «¿Y qué ves? Un perro acostado y una señora que barre. ¿Y qué más? Nada. Solo gente normal». Eso era todo lo que necesitaban. Las semanas pasaron. Eduardo empezó a trabajar en una pequeña empresa de mantenimiento. Nada complicado. Horario fijo. Pago justo. Compañeros que hablaban de fútbol y chismes de la oficina. Nadie preguntaba por su pasado. Él no contaba nada. Nico se adaptó rápido. Hizo amigos. Aprendió a andar en bici. Ya no dibujaba sombras. Ahora dibujaba casas, campos, cosas simples. Eduardo guardaba cada dibujo en una caja, no por nostalgia, por respeto, por memoria. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Nico preguntó algo que no esperaba. «Papá, ¿sí? Ese señor que se parecía a ti ya no va a venir». Eduardo se quedó quieto unos segundos. Luego bajó el vaso que estaba secando. «No, hijo, ya no». «¿Por qué?» «Porque no lo necesitamos. Porque tú y yo ya somos suficientes». Nico sonrió y siguieron lavando. Antes de dormir, Eduardo salió al patio. Se recargó en la pared y miró al cielo. Había pocas estrellas, pero era un cielo limpio, sin reflejos raros, sin figuras esperando. Pensó en Mariana, pensó en todo lo que pasó.
Pensó en que, aunque le ofrecieran borrar todo, no lo aceptaría, porque lo que vivió lo había traído hasta ahí, y ahí era donde quería estar. Al entrar de nuevo, pasó por el espejo del pasillo. Se detuvo un momento, miró su reflejo, lo sostuvo, se miraron sin miedo, y por primera vez, supo que era él, de verdad.